Hola, mi nombre es Olivia Galván y el tema que les voy a explicar hoy es el de binomio al cuadrado. Este tema pertenece a lo que es productos notables. Antes que nada les voy a explicar qué es un producto notable, por qué se les llama así. Es desarrollar básicamente una multiplicación, pero siguiendo ciertas reglas para llegar a un resultado. Es decir, bueno, ahorita se los voy a explicar más adelante. Comenzamos. Antes que nada, les voy a explicar lo que es la ley de los exponentes para desarrollar el binomio al cuadrado. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo una potencia elevada a otra potencia, las potencias se multiplican. A la x por y equivale a que yo tenga a la xy. ¿Sí? Y cuando yo tengo dos diferentes letras elevada a diferentes potencias, cada letra se va a multiplicar. Ejemplo, a la x elevada a la z, pues a la xz. B a la y elevada a la z, pues b a la yz. Aquí les muestro algunos ejemplos. A al cubo elevada al cuadrado equivale a que yo tenga a la 3 por 2. Se multiplican las potencias. Esto equivale a la 6. Otro ejemplo, dos letras diferentes, la X y la Y. X a la 4, Y a la sexta elevada a la 5. Entonces, cada letra se multiplica, en este caso, por el 5. X a la 4 por 5, por Y a la 6 por 5 es igual a X a la 20 por Y a la 30. Aquí yo les estoy especificando paso por paso, detalladamente, de cómo llegamos a este resultado. Lo ideal es que omitas este paso y que lo vayas haciendo mentalmente. Pero aquí viene la justificación. Aquí en el siguiente ejemplo, f a la 5 por g a la a más 1. Recuerda, una potencia también puede tener variables. Y esto lo estamos elevando al cuadrado. Esto resulta, cada letra va a multiplicarse los exponentes. Conservamos la letra f a la 5 por 2 por g a la a más 1 por 2. Me resulta f a la 10 por g. Este 2 va a multiplicar a dos términos que tenemos como potencia, 2 por a la 2a y 2 por 1. Me resulta este 2 que tengo acá. ¿Está fácil? Y este último ejemplo, a la b, fíjense, vamos a hacerlo directo, b por 2, a la 2b. Y luego b a la c menos 3, tengo como potencia dos términos, entonces sería c por 2 o 2 por c, aquí está el 2c, y 2 por menos 3, y es el menos 6 que tenemos acá. Continuamos. Ahora vamos a continuar con las potencias, pero ahora agregamos los números. ¿Qué pasa cuando un número le elevo una potencia? Aquí es muy común que nos confundamos y queremos multiplicar el número por la potencia, y esto es un error. Si yo tengo, por ejemplo, un 3 elevado al cuadrado, esto significa que el 3 se va a multiplicar dos veces por sí mismo, o sea, 3 por 3 me resulta un 9. El error muy común que se comete es decir 3 por 2 y hacen 6. O sea, el número lo quieren tratar como si fuera una potencia y son totalmente diferentes el trato que se les da. Entonces, ejemplo aquí. Fíjense, el menos 2 es un número. Menos 2 al cuadrado equivale a que yo tenga menos 2 por menos 2. Me resulta el 4 que tengo acá. Y a la 4 elevada al cuadrado son potencias, estas se multiplican, o sea, a la 4 por 2 me da a la 8 que tengo acá. Vemos este ejemplo. 3 elevado al cuadrado es un número. Esto equivale a que yo voy a hacer 3 por 3 y me resulta el 9 que tengo acá. X a la 4, perdón, x cuadrada al cuadrado me resulta x a la 4 y y a la 10 al cuadrado
10 por 2 me da y a la 20, ¿sí? Siguiente ejemplo. 6 elevado al cuadrado equivale a que yo tenga 6 por 6 y me resulta el 36 que tengo acá. F a la 5 elevado al cuadrado equivale a que yo tengo 5 por 2 en potencia, me resulta F a la 10. G a la B más 5 al cuadrado, estos dos términos como potencia se multiplica cada uno por esta potencia 2. 2 por B, 2B y 2 por 5 más 10. Y aquí tenemos nuestro resultado final. Siguiente expresión. Menos 4 al cuadrado equivale a que yo tenga menos 4 por menos 4 igual a 16. A la x al cuadrado, pues me resulta a la 2x. Y b a la y menos 7 al cuadrado me resulta b a la 2y menos 14. Muy bien. Ahora que tenemos estos términos, estos conocimientos previos, vamos ahora sí a ver el tema de binomio al cuadrado. Comenzamos con la suma de un binomio al cuadrado. Aquí yo tengo un binomio, nosotros lo explicamos en los temas de conceptos básicos del álgebra, es aquella expresión algebraica que está formada por dos términos. Aquí están dos términos. Al cuadrado, pues esos dos términos están siendo elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, a más b al cuadrado equivale a que yo multiplique a más b por a más b. Si me voy por el proceso largo de la multiplicación, yo voy a multiplicar a por más b, y luego b por a y b por b. De tal manera que yo voy a obtener 4 términos y luego junto términos semejantes y se va a reducir a 3. Entonces, por eso esto de productos notables voy a establecer las reglas o los pasos a seguir para llegar a este trinomio que me resulta sin tener que desarrollar todo el proceso largo de la multiplicación. De este binomio al cuadrado me resulta un trinomio cuadrado perfecto. Y aquí está, a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Pero ¿cómo obtengo este trinomio? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Pues aquí se los muestro. La regla sería, para obtener esta a cuadrada, sería el cuadrado del primer término. A lo elevo al cuadrado, pues me resulta a cuadrada. La regla me dice, si el binomio es positivo, todos los términos van a ser positivos. Por eso aquí escribo el signo de más. Más el doble del primer término por el segundo término. El doble significa que el primer término y el segundo término lo voy a multiplicar por 2. Y aquí está. Más, la regla me dice, el cuadrado del segundo término. Y aquí está. Esos serían los pasos a seguir. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí un ejemplo. X cuarta y cúbica más z a la a más 3. La regla me dice, el cuadrado del primer término. Aquí está. ¿Recuerda la ley de los exponentes? Al elevar una potencia elevada a otra potencia, estas potencias se multiplican. Ax a la 4 por 2 me resulta x a la 8. Y a la 3 por 2 me resulta el y a la 6 que tengo acá. Muy bien. Más, segundo término me dice, el doble, voy a multiplicar por 2 el primer término que vale x cuarta y cúbica por el segundo término que vale z a la a más 3. Como son letras diferentes, cada letra conserva su espacio con su potencia. Más, la regla me dice, el cuadrado del segundo término. Y aquí está, z, multiplico potencias, 2 por a, 2a y 2 por 3 más 6. Y aquí está mi resultado final. ¿Sí? Yo aquí te escribí paso por paso para que comprendas de dónde salió este resultado,
pero lo ideal es que mentalmente vayas eliminando este paso que tengo aquí y ya lo vayas resolviendo aquí de manera directa. Aquí, otro ejemplo, a a la 6, el cuadrado del primer término, 6 por 2, a la 12. Y luego me dice más el doble, aquí está el doble, 2, del primer término a la 6 por el segundo término, a cuadrada b quinta. ¿Y qué observamos aquí? Que yo tengo una multiplicación de dos letras iguales. Cuando es multiplicación, como el ejemplo anterior, de letras diferentes, cada una conserva su espacio con su potencia. Pero cuando yo multiplico letras iguales, solamente conservo una. ¿Y qué pasa con la ley de los exponentes en la multiplicación? Estos se suman. Entonces, conservo la A y sumo las potencias. 6 más 2 equivale a la 8. Que no se te olvide. B a la 5 es única y se queda aquí. Pasamos al tercer término. El cuadrado, me dice la regla, el cuadrado del segundo término, A cuadrada al cuadrado, A cuarta y B quinta al cuadrado, B a la 10. Aquí está. ¿Sí? Con la práctica lo vas a poder desarrollar más rápido. Aquí les presento otros ejemplos, pero ahora vamos a trabajar con números. Entonces, recordamos que una cosa es el número y otra cosa es la letra con su potencia. Y al elevarla al cuadrado tienen un trato diferente. 3m cuadrada, la elevamos al cuadrado, esto equivale 3 al cuadrado, equivale a que yo tenga 3 por 3 y es el 9 que tengo acá. M cuadrada elevada al cuadrado me resulta m cuarta, más la regla me dice 2 veces, aquí está el 2, el primer término por el segundo término. Es por eso que hago 2 por 3 por 4 equivale a 24. Y luego m cuadrada n son letras diferentes, cada una conserva su espacio y su potencia, más el cuadrado del segundo término, 4 por 4, 16. N a la 1 elevada al cuadrado, pues n cuadrada. Vemos el segundo ejemplo. A al cubo elevada al cuadrado, pues sería a la 3 por 2, a la 6, más el doble del primer término por el segundo término. Aquí la a, aunque no lo vemos, tiene coeficiente 1. Entonces sería 2 por 1 por 1, me resulta 2. A cúbica, y aquí lo escribí. Y luego el 1, el último término elevado al cuadrado, equivale a que yo tenga 1 por 1, 1 que tengo acá. ¿Sí? No se vayan a equivocar en decir 1 por 2, no. Recuerda, es un número. 1 al cuadrado equivale a tener 1 por 1. Muy bien. Ahora la resta de un binomio al cuadrado. ¿Qué me resulta? Si yo tengo a menos b al cuadrado, esto es igual a a cuadrada menos 2ab más b cuadrada. ¿Qué es lo que observas diferente? Son los mismos pasos a seguir que la suma, pero lo único diferente es este signo que tenemos aquí. El segundo término del trinomio va a ser negativo. Si este binomio es negativo, el segundo término es negativo en signo. Los pasos son exactamente los mismos. Muy bien, aquí tenemos en los ejemplos 5x a la 10 y a la 15, el cuadrado del primer término sería 5 por 5, 25 que tengo acá, x a la 10 al cuadrado, x a la 20, y a la 15 por 2, y a la 30, menos el primer término por el segundo por 2. El 2 siempre va de ley, 2 por 5, 10 por 2 es el 20 que tengo acá. X a la 10, Y a la 15 por Z a la B, como son letras diferentes, cada uno conserva su espacio con su potencia.
más 2 al cuadrado equivale a que yo tenga 2 por 2, el 4 que tengo acá, y z a la b, b por 2, aquí está el 2b. Último ejemplo, f a la 6 por g al cuadrado sería 6 por 2, f a la 12, g a la 1 por 2, g a la 2, menos, porque el binomio es negativo, 2 por 1 por 1 equivale a 2, f a la 6g por h a la 7, pues f a la 6g por h a la 7, más h a la 7 al cuadrado, 7 por 2, h a la 14. Si se fijan, ya empecé a sacar resultados en base a los pasos a seguir. Entonces, con esto concluyo lo que es el tema de suma y resta de un binomio al cuadrado. Espero te sea de utilidad esta información. Gracias y que tengas buen día.